Muy bien. Bueno, como sabemos, David, nuestro maestro de esta clase, damos gloria a Dios por su don, ¿no es cierto?, que es de tanta bendición para la iglesia, para nosotros en esta clase y para la iglesia. Y bueno, está de viaje, hemos estado tratando de descubrir un poquito el espacio. Juan Marcos estuvo el otro día y hoy, bueno, suplente de suplente. O sea, venimos en caída. Así que, y yo quería pegar un repasito. Hemos visto varios aspectos de la salvación. Venimos hablando desde principio de año de doctrina de la salvación y varias palabras claves que están dentro de lo que es la salvación. Y quería que las repasemos porque por ahí terminamos un domingo y vemos otra. Por eso intenté hacer un cuadro. Esto lo tendría que haber hecho precisamente Juan Marcos, que es el que tiene buen pulso, ¿no? Y los puntos que vimos, uno era, a ver, ¿se acuerdan? Bien ahí. ¿Entró? Sí. Yo, para que se entienda mi letra, tengo que escribir muy despacio. Se me ríen los alumnos. Escriba más rápido, profe, se aburre. Pues, arrepentimiento. ¿Después qué otro? Con C empieza. Una palabra que se usaba mucho, conversión. Se usaba mucho cuando yo era más chico, ahora como que se está usando un poco hablar de ser convertido. Otro que vimos, regeneración. Ese se vio de haber sido un domingo que yo no estuve, me parece. Y el domingo pasado, ¿qué estuvimos viendo con Juan Marcos? Adopción. Y quería que rescatáramos no solamente el título de estas cosas, que rescatáramos algunos de los versículos que estuvimos viendo en cada una de estas clases. No me acuerdo si todas, no creo que todas hayan sido dadas en una clase. Y algunas cosas que significa, si alguien anota, me gustó mucho ya desde la primera clase el tema del significado. Todos tienen algún cambio, esa es la característica, el significado todas tienen un cambio. Y en el arrepentimiento, decíamos que era un cambio de mente. ¿Alguien quiere leer Lucas 13 del 3 al 5? Lucas 13 del 3 al 5. A ver. ¿Lo va a leer Sergio? Sí, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Muchas gracias. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, decía uno de los pasajes que estuvimos leyendo ese domingo que estuvimos hablando del arrepentimiento.
Y es más, tengo algunas notas que yo hice ese día que decía qué produce el arrepentimiento. ¿Cómo? Perdón de pecados. En nosotros, conocer la verdad, perdón de pecados era el segundo punto. Produce vida, produce libertad, produce buenas obras, que es el fin final, según la palabra de Dios, que fuimos elegidos para buenas obras. El arrepentimiento, y como decíamos, era un cambio de mente. Y decía una síntesis de lo que produce, un nuevo sentir sobre Dios. Obvio. Porque su corazón, como dice la palabra de Dios, que era conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Y por eso es pecados humanamente muy grandes había cometido, ¿no? Judicialmente hubiera sido terrible lo que merecía David. El homicidio puntualmente, antes de engañar a esa persona, adulterio, homicidio, todo eso. Y bueno, Dios obró restituyéndolo. Un nuevo sentir sobre Dios, nos decía. Después la conversión, un cambio. ¿Cambio de qué? Perfecto. Cambio de vida. Como yo les decía, cuando yo era chico, era una palabra que se escuchaba mucho. Hasta hace, ponele, un par de décadas, se escuchaba mucho el convertir. Y por ahí como que era medio dura la palabra, convertirse. Pero es importante esto. Es tan importante para la vida del cristiano el cambio de vida. El arrepentimiento, ese cambio de mente, como nos estaba diciendo Elba me salía, digo, no es. Nos decía Eva, ese cambio de mente que produjo en David llevó a un cambio de vida para la gloria de Dios, con las consecuencias que tuvo que sufrir, ¿no es cierto? Un pasaje, Mateo 18:3. A ver, ¿quién me lo puede leer? Mateo 18:3. Si alguien lo tiene, me avisa, le arrimo un micrófono para que se escuche por el tema de la filmación. Chochi. 18:3. Sí. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, no sale la palabra conversión, ¿no es cierto? Pero esa es la idea, volverse, dar la vuelta, agarrar para otro lado, absolutamente completo. Siempre decimos dar una vuelta de 180 grados. Una vez escuché a alguien que dijo 360 grados y no se dio cuenta ese predicador que era ir para el mismo lado, dar 360 grados. Pero siempre decimos 180 grados y alguna vez escuché a alguien que criticó eso también. Porque si doy la vuelta de 180 grados, vuelvo por el mismo lugar el que vine. O sea, también es medio raro. Es agarrar otro camino. Saltar, salir del camino en el que estaba e ir para otro camino directamente. Ir por otro lado. Cambio de vida. Y
para la gloria de Dios. Hoy me olvidé cómo era la frase. Nueva vida para Dios era. Produce, sí. El cambio de corazón viene ahora. Lo vimos o lo vieron, ese domingo yo no estuve, en el siguiente punto, en la regeneración. Ya que me lo mencionó, la regeneración, un cambio de corazón. No solo cambio lo que hago, cambio desde lo profundo de mí. El pasaje Juan 3, del 3 al 5. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo puede buscar? Si recién lo dije. Juan 3, del 3 al 5, pasaje muy conocido, ¿no es cierto? Cuando Jesús habla con Nicodemo. ¿Alguien lo tiene? Si no, lo leo yo. Tenemos más para leer después. Les leo del versículo 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo, ese concepto maravilloso de nacer de nuevo, de ser reengendrado, que también lo expresa un poco en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 siempre me llama la atención cuando dice: a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, como que pasamos a ser reengendrados, absolutamente, nacido de nuevo, ya no de voluntad de persona, no de voluntad de carne, de varón, dice, no por la unión de un hombre y una mujer, sino que por voluntad de Dios somos reengendrados. Y nos puso acá que era una nueva operación. Allá está rajado el pizarrón acá. Vamos a seguir abajo. Sí. Sí. De voluntad de Dios. Todo eso es lo que hace el Espíritu Santo, que dice: convence pecado, justicia y juicio. Sin duda. Gracias por la aclaración. ¿Qué? ¿Escucharon todos? En el video seguramente no. Lo que nos dice Sergio es que es importante que aclaremos que eso es por obra del Espíritu Santo. Todo esto lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Desde el primer momento, dice la palabra de Dios que el Espíritu convence de pecado, justicia y de juicio. El pecado por cuanto no creen en ti, y sigue expresando, o sea, arranca desde el principio. No es que el Espíritu Santo empieza a actuar en mí después de que acepté a Cristo como mi Salvador. Ya en ese momento de entender el mensaje de Dios, ya está actuando el Espíritu Santo, y de ahí en más, cuando le voy dando más espacio, va produciendo todo esto. Llamábamos, volviendo al tema de la palabra conversión,
lo que por ahí la llamábamos, algunos equivocadamente, es que le llamábamos conversión al momento en que la persona aceptaba a Cristo. Y la conversión, convertirse, el cambiar la vida, es algo como que va pasando con el tiempo. No es el momento del arrepentimiento, es algo que se va produciendo, ¿no es cierto? El cambio de vida, el cambio de corazón, Dios va actuando a través del Espíritu paulatinamente en nosotros. Y un punto muy hermoso que vimos el domingo pasado con Juan Marcos, el de la adopción. Obviamente, alguien que busque Efesios 1, ¿cambio de qué? De padre. Efesios 1, 4 y 5, ¿alguien lo tiene? A ver, Chochi, ¿lo lees otra vez? A ver, por favor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El domingo pasado empezamos con este pasaje y me llamó la atención que Juan dijo esto de que decidió darnos un destino antes de la creación, que eso es lo que significa predestinados. Un destino de salvación, pero un destino de adopción, es lo que dice en este pasaje. Dios nos dio este regalo de ser hechos hijos de Dios, como también dice ahí en Juan 1. Y había otros pasajes, uno que dice, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías, dijo el Señor. Disfrutamos de el poder tener comunión con Dios, del poder ser hijos, del poder ser herederos. Los puntos que planteó Juan: nos amó, nos escogió, nos da familia, nos hace herederos, que es una cosa increíble. Y nos provee guía, una guía de padre, nos cuida. Gloria a Dios por eso. Y me pidió, Juan el domingo pasado, que se había olvidado un punto de decir con el apuro, que ya habían tocado la campanita como 5 veces, ¿se acuerdan? Y se salteó una parte que me dijo que la recalque. Dios, para adoptarnos a nosotros, rechazó a su propio hijo. Le dio vuelta la cara, podríamos decir, a su propio hijo en ese instante que Dios te dejó, dice un himno, ¿no? Dios mismo te desamparó para ampararme a mí, dice otro himno. Qué increíble el pensar eso, ¿no? Dios mismo, Dios Padre, dejó desamparado a su Hijo para ampararnos a nosotros, pecadores, al igual que el rey David. A lo mejor algunos no matamos a nadie, pero con la ley que después planteó el Señor Jesucristo, sí. Si negamos a alguien, si le decimos algún insulto a alguien, si le rechazamos el saludo a alguien, estamos matándolo, ¿no? Como dijo el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a empezar, ya sé que pasó un montón de tiempo, pero vamos a empezar y seguramente vamos a seguir la semana que viene con un tema que ya venimos hace tiempo, porque parte de la salvación es un tema que venimos hablando varios domingos. Varios domingos. Ay, yo pensé que lo había marcado este pasaje. Y es la justificación. Venimos desde el año pasado, ¿no es cierto?, hablando en Romanos,
Y no todos los domingos, pero varias veces nos toca volver a mencionar el tema de la justificación y vamos a usar varios versículos de Romanos. Igual, primero les voy a leer en Job, capítulo 25, versículo 4, dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Job. ¿Se acuerdan el libro de Job? También lo estudiamos hace varios años en la escuela dominical, que era como 4 o 5 años, antes de la pandemia, así. Y yo pensaba cuando leí este versículo, me hizo dar cuenta de que siempre estuvo la necesidad de justificación. No es un invento o un agregado del Nuevo Testamento. No es una necesidad que apareció en la época cristiana, o sea, después de Cristo, después de un cierto punto. Desde que el hombre pecó, empezó a necesitar la justificación. Recordemos que el libro de Job, por si hay alguien que no se acuerda, fue escrito, no se sabe bien en qué época, pero la época a la que se hace referencia, la época en la que vivió Job, era en la época de los patriarcas, ¿cierto? ¿Se acuerdan eso? Entonces estamos hablando de que siempre hizo falta la justificación. Como estuvimos viendo por varios domingos en el estudio de Romanos, el apóstol presenta al hombre pecador, al ser humano pecador, en un tribunal en medio de un juicio. Y nos presenta de esa forma. Y si alguien alguna vez, bueno, no está Leo, que es abogado, pero seguramente alguno en algún momento tuvo que pasar por algún juicio, en una situación muchas veces fea, a lo mejor no, y conoce más o menos cómo funciona, ¿no? el sistema judicial. Gracias a Dios yo todavía no. Pero por ahí todos conocemos un poco, por las películas, por las series, por eso, que son sistemas judiciales más al estilo de otros países, no tanto como el nuestro. Así que tenemos más en la vista eso, ¿no? La versión yanqui, la versión europea por ahí. De que se presentan cargos contra un culpable. Acá estamos hablando de que cada una de las personas está siendo juzgada y se le presentan cargos. ¿Y cuáles serían los cargos? Alta traición en contra nada más y nada menos que ¿de quién? Que el Rey del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores. Alta traición en contra de él. Dice Romanos 3:23. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Todos. ¿No es cierto? Toditos, toditos, toditos. El que comete crímenes desde chico, o el que a lo mejor desde chico fue buenito y fue a una iglesia, como nos pasó a muchos de nosotros, criados en familia cristiana, y que no nos mandamos a lo mejor ninguna barbaridad de chicos, pero igual íbamos al mismo destino. Eso es lo llamativo. Por eso dice todos, absolutamente todos pecaron. Y sabemos muy bien el veredicto, ¿no es cierto? Culpable. ¿Se acuerdan? El día que precisamente David dio un domingo a la mañana, de haber sido, hará un mes y medio, algo así, y que pegó acá el papelito que decía David, culpable. Estuvo buenísimo. ¿Cómo nos planteó eso? Tenemos ese veredicto de ser culpables, lo que lleva a una sentencia que es ¿cuál? La muerte espiritual. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y lo mismo que decía el 3:23 a continuación, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
alejados, están necesitados de la gloria de Dios. Significa eso, la separación de Dios para sufrir por toda la eternidad en el lago de fuego y azufre, como lo describe la Biblia. Y a lo mejor es algo que muchas veces pensamos cuando estamos tratando de llevar el mensaje de salvación. Y mencionamos el tema del infierno, a lo mejor mencionamos el tema de la condenación. Y pasa mucho que está cada vez tomado más livianamente el infierno, ¿no es cierto? Yo he escuchado en conversaciones, por ahí precisamente hace unos días en el colegio, en uno de los colegios que estaba, decir, no, yo prefiero el infierno porque ahí van a estar todos mis amigos. Y esa mentalidad de alivianar el castigo, al cual no entendemos. Y estaba en medio de un colegio público, mucho no podía decir, pero le planteé solamente, bueno, me parece que no tenés del todo noción lo que es el infierno. A lo mejor tendrías que aprender eso. Y eso es todo lo que le pude decir en ese momento, en estos tiempos de que cada vez más límites tenemos, ¿no? para poder hablar. Pero es algo absolutamente común el escuchar expresiones así, la despreocupación, porque no tienen noción y lo cierto es que ni siquiera nosotros tenemos noción de lo que va a significar ese castigo. Por eso precisamente necesitamos recordar todas estas cosas. Por eso precisamente Dios puso en el corazón de David el hablar de la doctrina de la salvación a muchos de nosotros que somos salvos desde hace décadas, algunos. Yo mismo que tengo 51 años, ya hace 40, casi 40 años que acepté a Cristo como mi Salvador. Y necesito recuperar eso. Y hermanos acá, que hay que llevan varias décadas más que yo, como hijos de Dios, necesitamos estar cada vez confirmándonos más en esto. Me olvidé de poner acá, en adopción, nueva relación hacia Dios. Perdón. Volviendo atrás. Viendo todo esto que mencionamos, notamos que sí o sí necesitamos la justificación. Pero, ¿qué es la justificación? Capaz que podríamos empezar por qué no es. No significa ser absuelto, o sea, haberse defendido con éxito de los cargos. Contraté un buen abogado, el Leo, y me defendió y quedé libre, absuelto, por más que era culpable, me defendió bien. Tampoco significa ser indultado, que indultado sería ser culpable y recibir una segunda oportunidad. Bueno, vos sos culpable, te dejamos salir. Hemos visto indultos en nuestro país, ¿no es cierto?, que han dejado libres a personas que habían cometido crímenes. Indultado. Tampoco significa tener libertad condicional, siendo culpable ser liberado con ciertas restricciones, ¿no es cierto? Eso sería libertad condicional. Bueno, vos sos culpable, te dejo libre, pero no podés hacer esto, no podés ir a tal lugar, esos límites. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que hace referencia a la justificación muchas veces es declarar o pronunciar justo. Y dentro de un contexto jurídico dice que se refiere a las personas significando declararle a uno aprobado y aceptado delante de un soberano.
declarar a uno aprobado y aceptado delante de un soberano. Sabemos bien que es que nos ve limpios. No es que nos ve sucios, pero bueno, dale, seguí, te doy otra oportunidad, como decíamos. Nos ve limpios a través de la obra de Cristo. Entonces la justificación sería un acto soberano de Dios mediante el cual por pura gracia, declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo Jesucristo como su Salvador. ¿Saben? Me hizo acordar, no sé si hay alguien que escucha los estudios estos que nos manda David en el grupito. Yo prolijamente empecé a escucharlo hace unas 3-4 semanas. Antes escuchaba alguno que otro. Empecé a escucharlo el final de la serie anterior, que era la ley del leproso, que se llamaba, y estoy escuchando el de ahora. Y en ese, la ley del leproso, hubo una reflexión que mencionaron un día que me llamó la atención. Y me acordaba de eso cuando estaba leyendo esto. Levítico 13:13 dice que en el momento que un leproso se acercaba al sacerdote, dice, entonces le reconocerá el sacerdote. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él se limpió. Yo no había escuchado, lo leí seguramente, leí un par de veces la Biblia entera, así que ese versículo lo leí, pero nunca me había detenido y nunca había escuchado, creo, un estudio puntual sobre ese versículo. ¡Qué cosa rara! Cuando el leproso estaba completamente cubierto de la enfermedad, era declarado limpio. No entiendo en la cuestión salud por qué lo era. No creo que lo pueda entender por qué pasaba eso en ese momento. Pero la lección que Dios nos da con eso es increíble. En el momento que te reconoces completamente sucio, completamente enfermo, completamente llagado y herido por el pecado, y todo tu cuerpo está cubierto por el pecado y vos lo reconoces, ahí Dios puede actuar. Ahí es cuando le damos el lugar a Dios para que actúe en nuestra vida. Cuando tenemos a lo mejor algunas, siguiendo con el paralelismo con la enfermedad de la lepra, algunas llagas, algunas manchas, algunas heridas, es decir, bueno, pero me presento delante de Dios con manga larga, total, las llagas las tengo en los brazos y no se ve. Y trato digo, bueno, pero tengo la mayor parte de mi cuerpo limpio. Tengo 2, 3 llaguitas, 4, 5. Y en eso, cuando tenía un par de llagas, el enfermo era declarado inmundo y se apartaba. En el momento que se cubría todo su cuerpo, en el momento que reconocía toda su enfermedad, podemos decirlo con respecto al pecado, ahí Dios actúa y nos limpia. Me hizo acordar a este pasaje que había escuchado el estudio precisamente en los primeros días de esta semana o la semana pasada. Qué increíble cómo Dios actúa, cómo lo poco que podemos entender a la sabiduría de Dios, ¿no? Lo limitados que somos para poder entender eso. No importa que tengas el 80% de tu cuerpo limpio, el 90%, 98% del cuerpo limpio. La parte sucia es la que Dios ve. En el momento que pones todo delante de Dios, ahí es cuando Dios actúa. Gloria a Dios.
La justificación es esa acción legal por la cual la condición del hombre ante Dios cambia para bien. 2 Corintios 5:21. A ver si... Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos hechos justos, somos hechos justicia. En Romanos 4:5 dice, su fe le es contada por justicia. Y lo dice también hablando de Abraham, su fe le fue contada por justicia. Y lo dice de cualquier persona que crea en Cristo. La fe le es contada por justicia. El significado, como veníamos viendo, ya que nos quedó el espacio. Cambio de estado. El significado es un cambio de estado. No solo nos produce un cambio de mente, nos produce un cambio de vida, gloria a Dios, nos cambia el corazón, un increíble cambio de Padre. Somos hijos del Dios Altísimo, nos adoptó. Produce un cambio de estadio, un cambio de posición delante de Dios. Hasta acá podríamos llegar, hasta incluso cambio de padre, sí. Nos puede adoptar y tenernos ahí, bueno, pero no te mandé macana, ahí, pórtate bien. Un cambio de estado. Tenemos una nueva posición delante de Dios. ¿Qué necesita un hombre para ser acepto ante Dios? La respuesta bíblica, lo que tenemos que poner nosotros, es la fe. Recién les mencionaba, su fe les es contada por justicia, ¿no es cierto? En Romanos 4:5. ¿Y qué nos dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Esta justicia o esta justificación nos la apropiamos solamente por fe. El centro de esto es la fe. Sería como el instrumento por el cual podemos llegar a esto. El Nuevo Testamento, aunque los evangelios no usan justicia como sustantivo, se ve la justicia según un concepto jurídico, al igual que Pablo, como decíamos, como un don de Dios. Y usan el verbo justificar en varios pasajes bajo el mismo concepto que en el Antiguo Testamento. Entonces, justificado es ser declarado justo por Dios mediante el acto soberano según su voluntad, siendo esta la manera de ser aceptos delante de su presencia, como si nunca hubiésemos pecado. Ahí está la diferencia que decíamos, lo que no es la justificación, ¿no es cierto? Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Sin este arrepentimiento, sin todo esto, Dios no puede actuar. Él fue quien pagó con su sangre, el Señor Jesucristo, el precio de la justicia de Dios. Y nos da esto una nueva posición ante Dios. Y vamos, ya nos queda muy poquito tiempo, una nueva posición ante Dios, vamos a poner acá. Y vemos un par de puntos.
No, posición con C, ¿no es cierto? CS. Edítame el video después. Una nueva posición ante Dios. Vemos un par de puntos. La fuente de esto, ya habíamos visto cuando empezamos con salvación, ya mencionó también, hicimos algunos puntos, y la fuente también mencionada. Romanos 8:33, ¿alguien lo puede leer? Vamos a leer varios versículos de Romanos, así que tengan por ahí Romanos 8:33, alguien que tenga Romanos 5:9, por lo menos esos dos vamos a ver. A ver, léelo otra vez Dale. Es cortito. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Acusar, acá, sería perseguir judicialmente. Precisamente lo mismo que venimos hablando, ¿no? Pablo plantea siempre esto desde la cuestión judicial. Perseguir judicialmente. Y dice, ¿quién acusará? Y como también muchas otras veces nos dice David, esto es una pregunta retórica, ¿no es cierto? Que todos sabemos la respuesta, no la pone. Estoy mirando otras traducciones de la palabra de Dios, y en una sola encontré, que era la NTV, que pone nadie después. Es la respuesta que todos sabemos. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Nadie. Podríamos parafrasearlo como ¿quién puede acusar a estos escogidos o elegidos de Dios? Nadie. Si Dios mismo justifica. Si mismo Dios justifica, ¿quién más puede acusar? Sí, pensamos en la historia de Job, y hubo alguien que intentaba acusar, pero no había de qué acusarlo. En realidad lo que intentó hacer es tentarlo a que cayera, a que maldijera a Dios, Satanás. No hay nadie que pueda acusar a los escogidos de Dios. Dios mismo justifica. Sí. Tal cual. Es algo que creemos que pasa. Satanás está intentando acusarnos, vamos a decir, ¿no es cierto? Pero lo que está haciendo referencia, como decía ella, ¿cómo va a acusar si Dios mismo justificó? Sí, Sergio. Para que esta acusación prospere, debería haber un tribunal superior al divino. Y no existe. Porque el máximo tribunal y el máximo juez del universo es Dios, ya nos justificó. Así que toda acusación no puede prosperar. Genial el punto ese. Muchas gracias. Para que esta acusación prospere tendría que ser así, ¿no es cierto? Sí, intenta acusar todo el tiempo. Intenta. Y Dios mismo. Sí. Claro, a lo mejor la traducción podría ser de qué sirve esa acusación o algo así, ¿no es cierto? Pero no tiene validez la acusación porque Dios mismo es el que justifica. Así que la fuente es Dios. Y por último, vamos a ver Romanos 5:9, el modo de la salvación. ¿Alguien lo buscó? Romanos 5:9. ¿Alguien lo tiene para leer? Acá.
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Siendo justificados, ¿cómo? Siendo justificados en su sangre. Algunas traducciones dice por su sangre. Y entonces me puse a ver el tema de la palabra en griego, ¿no? Se puede traducir de las dos formas, pero hay una cosa que denota su palabra original en griego, que es una posición fija en un lugar, tiempo y estado. Ese que acá lo tenemos en y otros le ponen por su sangre. Y esto me hacía pensar que estamos en su sangre. No pasó una sola vez la sangre por nosotros y nos limpió, sino que estamos en ella y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice 1 Juan. Nos está limpiando de todo pecado, nos limpia de todo pecado, nos sigue limpiando. Y me sigue asombrando el valor de la sangre de Cristo. Que no perdamos este asombro, hermanos, de la sangre de Cristo, de la importancia de esa sangre para nosotros. Se nos declaró justos, se nos declaró inocentes y les leo el final de este versículo en la NBI. Dice, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Con cuánta más razón seremos salvados del castigo de Dios. Recordemos, por lo pronto, quisimos hacer un repasito de los puntos anteriores. Y esta justificación, que como decimos, ya hemos visto bastante desde los últimos meses del año pasado y ahora en Romanos. Y lo vamos a completar el domingo que viene, no sé si yo. Y recordemos que es de Dios, es su obra maravillosa. Y es a través de la sangre de Cristo. El medio, el modo, fue a través de la sangre de Cristo. En el momento en que, como decíamos con respecto al leproso, estamos completamente cubiertos con nuestro pecado. Él nos limpia, Él nos ve limpios. Y por más que caigamos después en pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y nos sigue viendo limpios. Gracias a Dios por lo que Él hace constantemente en nosotros. ¿Quieren comentar algo más? Si no, ya oramos y terminamos. Sí, Gaby. Te arrimo porque encima vos hablas despacito. Un solo versículo para los hermanos del punto anterior, Apocalipsis 12:10, dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Oramos. Te damos gracias, Padre, por poder compartir este momento. Gracias por tu palabra, porque ella es viva y es eficaz. Y Señor, gracias porque actuaste en nuestras vidas haciendo esto desde el momento en que nos acercamos a ti, nos arrepentimos. Gracias por esa salvación tan preciosa y queremos seguir hablando de ella, estudiando de ella para seguir cada vez más agradecidos por lo que has hecho por nuestras vidas. Que podamos disfrutar día a día de todo lo que nos das. Disfrutar de tu perdón, disfrutar de tu amor, sabiendo que eso no fue gratis, fue a través de la sangre de Cristo. Nos ponemos, Señor, en tus manos. Pedimos por cada uno de los que estamos en esta clase, en las demás,
que podamos retornar ahora a nuestros hogares, que estés bendiciendo a cada uno de los que no pudieron acercarse hoy también a la iglesia. Nos ponemos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.